Dentro de las cosas que se discuten y que se traen a nuestra mesa de producción, salen unos temas de repente y yo digo, bueno, es el momento para que lo pongamos sobre la mesa. Uno de los temas que surgió fue hablar de fe, religión y espiritualidad. Es lo mismo. Nosotros podríamos buscar múltiples visiones, múltiples aristas sobre un tema sin saber si es lo mismo, si es distinto, si es igual. Bueno, pues hoy nosotros tendremos distintas visiones sobre estos tres puntos que son la fe, la religiosidad y la espiritualidad. Un ex rabino, un pastor, yo no te quiero decir protestante. Sí, pero yo soy de ese grupo. ¿Por qué tú protestas? Tú no protestas, aquí no cabe protestante. Yo no te vi en la bandera. ¿No? O sea, no cabe protestante, Víctor. Pero tú sabes que el término protestante viene de la dieta de Espira del año 1526. Ay, viene, ya empezó Cristo. Él es como un pequeño Larus. No, él es como la encarta de la religiosidad. Y en el 1529, y esa protesta que se dio ahí frente a la imposición es por la que se denominan protestantes. Pero todavía hablamos de protestantes, entonces. Lo que pasa es que yo prefiero decirte un pastor cristiano. Sí, claro, no, y cristiano me identifico más, o sea, como un pastor cristiano pero ese término ha sido muy corrompido, ¿verdad? Y culturizado, claro. el término protestante, pero tiene una razón. De hecho, ni siquiera los protestantes se denominaron protestantes. Pero ya no se mantiene. Yo creo que eso ha cambiado mucho. Bueno, es que hoy en día ya hay 41,000 confesiones. Entonces, o sea, de una protesta pues entonces han salido vamos a llevarte a pastor. Donde usted quiera, colóqueme. Es un privilegio estar aquí. Colóqueme donde usted quiera. Mira, nosotros le damos comenzábamos con Víctor, que es, como ustedes ya están escuchando, es un pastor cristiano protestante. Bueno, yo no voy a decir cristiano, un pastor cristiano, evangélico cristiano. Sí. Evangélico cristiano. Luis Edgardo era un rabino, ya no practicas más la rabinología. Sí. La fe judía. Que yo ni sabía que aquí había rabinos, para que veas. Sí, hay aquí hay uno o dos rabinos tradicionales, o sea, ortodoxos. Ortodoxos. Y en mi caso era rabino mesiánico, rabino creyente en Jesús. Un poco hacia la tendencia. Podríamos decir protestante, más o menos. Si no vamos a los judíos. Nosotros sí protestábamos. No es protestante. Bueno, pues nosotros vamos a hablar esta tarde, estableceremos un contacto también con Julio Bebione, guía espiritual, entonces digamos que es una suerte de OEA de la fe que nosotros tendremos esta tarde porque está Víctor como dominicano y está Julio Bebione como argentino. Luis Edgardo es venezolano y se nos unirá, si la audiencia se lo permite, el licenciado Manuel Olivero, quien es un católico romano. Entonces y él es como también todas estas visiones de si es lo mismo, la fe, la religión, la religiosidad y la espiritualidad. ¿Nos juntamos en algún camino? Los cuatro. ¿Hablamos de religión o de religiosidad? Es lo mismo. Yo pienso que... Te acercas un poquito, Luis, por favor. Yo pienso que la religión está más basada en lo que el hombre ha creado por algún tipo de necesidad. La necesidad de ordenar, de parametrizar creencias, y por lo cual algunas personas en toda la historia difirieron de eso y crearon otro más. Cada vez que el credo de alguna religión cambiaba alguna frase, ya eso generaba otra religión. Entonces, y bueno, de hecho, pues hay tantas hoy día, así como en Estados Unidos creo que hay más de 2,000 religiones. Credos con respecto a el cristianismo, por ejemplo, protestante. Y ese nada más es un ejemplo. Creo que hay una necesidad siempre
ha habido siempre una necesidad de parte del hombre de creer en algo fuera de lo que ve y de lo que puede hasta sentir, y entregarle a algo sobrenatural la capacidad del día y la noche, de la agricultura, del nacimiento y cualquier otro. ¿Eso sería una justificación a la existencia humana? Podríamos decir. Yo creo que llega y me atrevo, y me hago responsable de lo que digo. Me atrevo a decir que hay un momento donde el pensamiento humano, para justificar incluso su pequeñez, necesita crear a un Dios en su concepto. Porque al final, desde mi punto de vista, el concepto de Dios va a variar de una persona a otra, y no necesariamente por la religión que practique. Porque podríamos decir... ¿Y por qué lo tendríamos que llamar Dios? Por el Dios que sea. Porque hay quien te habla de energía, hay quien te habla de ser supremo. De tierra. Entonces, ¿por qué estamos utilizando Dios? Quizás porque haya sido el término más usual, más coloquial, ¿no? Tengo entendido, según lo que he podido estudiar, que Dios viene de Zeus. Es como una, ¿cómo se dice? Sí, es una transpolación de la palabra. Gracias, Una transpolación de sí, la claro. palabra. Y bueno, porque originalmente, dentro del politeísmo que había en esa época y en esa cultura, era lo supremo en aquel momento. Zeus era el Zeus jefe de los jefes. A Dios no hay mucha diferencia. Entonces, bueno, se latinizó de alguna forma. El punto es que creo que esa necesidad del hombre de creer en algo, minimizándose un poco en su mente, necesito creer en algo superior, algo que me diga, en donde él pasa a ponerse en segundo plano, en donde yo esto no lo puedo, déjeme pedirle a lo que crea. Pero eso, ¿desde dónde lo estamos viendo? ¿Lo estamos viendo desde la religiosidad? ¿Lo estamos viendo Desde desde la psicología. Fe? Ok. Y yo creo que un poco también de la filosofía ahí, pero Sí. para hacer... Porque es un elemento que es una ciencia que no habíamos incluido hasta el momento, que es la filosofía. Sí, y tiene mucha abstracción Sí, es sumamente sobre lo abstracto. que se define. Cuando tú hacías la pregunta, yo iba creando un laberinto de confusiones en mi cabeza que esperé que el señor Luis fuera adelante, ¿verdad? Porque si tú utilizas la palabra fe, ¿verdad? En el contexto en el que nosotros nos movamos, siempre la palabra fe va a tener un componente sociocultural y psicosocial. O sea, ¿qué es fe para ti? La certeza de aquello que no se ve. Ese es Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Claro. Eso es para Este hombre se conoce Para- su Biblia, mi amor. Eso es lo que biblioteca, dice se Hebreo, conoce pero ¿qué su dirías tú? Biblia. O sea, ahí está. ¿Qué es fe? Es que para mí es la mejor definición que de fe. La fe es un intangible que yo no puedo definir, que yo apenas puedo sentir. Yo podría decir que Es un intangible que yo no defino, es un intangible que yo siento. Yo diría que es un anhelo. Pero fíjate que en la construcción del griego, aunque aquí tenemos la representación hebrea del otro lado, de ese texto utiliza la palabra upóstasis, que es como la esencia de algo probable o científico, literalmente. O sea, tú ves el tubo de ensayo, aquella famosa tabla periódica, cuando hacían las combinaciones, esa esencia para el griego vendría a ser la upóstasis. Y la otra palabra es pues la fe, lo que tú decías, la certeza de lo que se espera, y la convicción, esa lo que palabra no se es elenchos, que es una palabra entonces forense legal. Lo que está diciendo es una evidencia que tú puedes sostener, sobre la cual tú basas tu vida. Pero eso es un intangible. Estoy de La acuerdo. fe es un absoluto Pero intangible. según lo que él está diciendo, eso último que acaba de decir, está manifiesto en que yo sé que mañana va a amanecer. Claro. Ok. ¿Ok? Entonces, Ok. ¿hasta dónde está lo intangible? La segunda parte de la frase que él acaba de decir está indicando que yo, por haber visto y por haber amanecido varias veces, Sé que que va a eso va amanecer. a ocurrir. Es Y lo que correcto. es lo evidente que Exacto. sostiene la fe que yo tengo ahora. Digamos, eso es fe. Y cuando planteaba el tema sociocultural, es que fe para un budista es su sistema de creencia. Fe Claro. para una persona que
para un buduista, ese es su sistema de fe. En evidencias, y bueno, podríamos entrar en el debate de cuestionar las evidencias, que no es a lo que vinimos. Al Capone podría haber tenido fe de que iba a ser el mejor mafioso y desde su punto de vista eso es su fe. Y trabajó para eso. Los capos tienen fe en la Santa Muerte. Exacto. Los capos tienen fe en la Santa Muerte y de hecho la invocan antes de salir. Sí. Ahí yo tengo una pregunta. Le rezan y le rinden culto. Y le rinden culto. Aunque hablemos de religión, de fe o espiritualidad, ¿por qué ambas se dirigen de alguna forma u otra a una energía o a un ente de un sexo en específico? ¿Por qué la fe o la espiritualidad o la religiosidad no es andrógena? No encaja. ¿Por qué necesariamente tiene que ser? Jesús tenía que ser un varón. No, porque está María. Bueno, esa fue una forma Pero el trabajo de María para algunas religiones está en discusión. No, más bien eso fue una adopción cultural también, una romanización de ciertas deidades. Pero bueno, muy buena la pregunta sobre la sexualidad, y eso también tiene que ver con el aterrizaje cultural que esa deidad tenga. Por ejemplo, nosotros vemos en las sociedades judías, y don Luis puede explicarnos un poco más de esto, el factor totalmente antropocéntrico de la sociedad. Entonces, si es una sociedad antropocentrista que gira en torno al hombre, y cómo tú comunicas de una forma efectiva sin crear barreras, eso es básicamente una construcción cultural, y ahí te va ayudando el tema de la comunicación religiosa. Ahora, yo quisiera definir, dijimos fe. Pero eso es complicado, eso que tú estás diciendo, porque ¿por qué necesariamente el mensaje tiene que llegar? Porque es un porque la sociedad así se construyó la sociedad. No, y así lo construyó la sociedad. O sea, si nos vamos a Roma y al Imperio Romano, ¿quiénes eran? Eran los hombres. No, y el lenguaye que ustedes utilizan en este programa, por ejemplo, es un lenguaje, ustedes tienen un blanco de público muy definido, su nombre lo dice, solo para mujeres y son oyentas. Oyentas, entonces ustedes tienen un blanco de público claro y utilizan un lenguaje que facilite que el blanco de público entienda. Entonces es exactamente el mismo ejemplo. O sea, tú estás disminuyendo las barreras para que en una sociedad cale un pensamiento. No estamos diciendo si es bueno o malo, si está correcto o no. Ahora, cuando tú hablas de religión, hablamos de fe, ¿verdad? Un conjunto de valores. Don Luis decía, la religión viene a ser esa construcción de paradigmas, y ahí tú tienes que, yo creo que es hasta discriminatorio en algún punto, pero hoy en día, por lo menos desde un punto social, se consideran dos grandes religiones, la musulmana y la judeocristiana, por así decir, porque basan sus sistemas de creencias en un libro. Yo lo considero discriminatorio. Y en el monoteísmo también. Y en el monoteísmo. Yo lo consideraría discriminatorio, aún siendo pastor de una iglesia, porque lo leo y digo, bueno, otra persona puede tener su conjunto de convicciones y entenderse religioso de acuerdo a la definición. ¿El budismo, por ejemplo? Exacto, que está quizás en un tercer lugar, digo un tercer lugar en cuanto a números. ¿Y es monoteísta? Bueno, Buda es el central, aunque haya tantas denominaciones de Budas. Pero cuando tú vas a la definición inicial de religión, era aquella rama, ¿verdad? Aquella religar, ¿verdad? Tú tomabas una ramita y la colocabas hacia el sol, es un principio de crecimiento agroforestal todavía, y entonces la rama o la flor o el árbol iba cogiendo dirección hacia la luz. Hacia la luz, y claro. de ahí todo lo que parecía un sistema que te llevase hacia la luz era la religión. Entonces eso complica todavía, porque para mí es el cristianismo, y yo estoy de acuerdo y convencido bajo la fe que ese es el camino, pero otros tendrán otro tipo de acercamiento. Bienvenido el licenciado Manuel Olivero. Mira, es que está súper interesante, súper interesante. Buen día, soy de todo el equipo. Es un católico romano, un cristiano evangélico y un... ¿Dónde te encajamos? Bueno. Ay, o sea... un judío mesiánico. No. Es necesario religión. encajarte para que tú tengas la práctica de tu espiritualidad y tu religiosidad. Ahí está el tema. Cuando yo me encajaba en una religión que practicaba, criticaba y denigraba a otras religiones. Porque la tuya era la correcta. Supuestamente. Llegó un momento en que yo deserté de estas posiciones justamente porque contradecían una cantidad de cosas en las que yo estaba hablando, predicando y compartiendo.
Y yo no podía hablar del amor al prójimo cuando mi prójimo es solamente aquel que dentro del judaísmo Comparte el la fe que, contigo. comparte que comulga contigo. No. Entonces llegó un momento en que de todas estas enseñanzas profundas y sobre todo la filosófica, que era la que más pude disfrutar, yo me incliné más a tomar de la cábala hebrea y poder llevarla a mi vida, a tal Ok. punto de que el amor al prójimo, desde lo filosófico, ha sido para mí mi base para moverme. Ok, De- nosotros hemos hablado de filosófico, religión, pero no hemos hablado de espiritualidad. Psicología. Aquí está Julio Bebione, quien es un guía espiritual, a quien yo le tengo un gran aprecio, a quien yo le tengo un gran cariño. Y es una persona que a mí me ha dado una buena cantidad de respuestas. Buenas tardes, Julio, bienvenido. Muchas gracias, querida Zoila. Fuerte abrazo para ti, para tu audiencia y todos quienes están sentados contigo. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar un poco de qué va nuestro tema de esta tarde, Julio. No, Hoy es nosotros lo primero que escucho. nosotros estamos hablando de religiosidad, fe, religión y filosofía, psicología y espiritualidad. Aquí Existencialismo. hay un Teología. judeo mesiánico, un pastor cristiano evangélico, un Laico comprometido. un laico. Aquí hay un laico católico romano y estás tú, espiritual. Esto es como una ensalada rusa. Así es que escuchamos la parte tuya. Yo siento que hay un momento en la vida de los seres humanos en que comienzan esa búsqueda de respuesta, esa búsqueda De encajar. de explicación y esa búsqueda de un camino que seguir para tener explicaciones y para tener justificaciones frente a sí mismo. Sí, definitivamente. Bueno, en realidad no llega en un momento, debería ser parte de nuestro camino. Lo que pasa es que a veces andamos un poco distraídos y a partir de alguna crisis o a partir de algún golpe emocional muy fuerte es que empezamos a hacer este camino de búsqueda, de búsqueda más profunda y como digo, ya de búsqueda que no es hacia afuera, sino hacia adentro, porque afuera está el problema, lo que queremos es encontrar un lugar donde sostenernos, ¿no? Ok. ¿Cuál es la diferencia, Julio, entonces, entre la religiosidad y la espiritualidad, desde tu perspectiva? Te lo voy a poner en palabras simples. Si la religiosidad, si la espiritualidad fuera música, los sonidos serían lo espiritual, las canciones, el tipo de música, los géneros musicales serían la religión. Por eso es que todas las religiones son válidas y por supuesto valiosas, porque cada una va encontrando según el propio camino que generalmente representa algún tipo de cultura, algún tipo de filosofía, representa un grupo de buscadores, va buscando lo mismo que busca el otro grupo que anda buscando por otro lado, pero tocando la misma música, aunque con diferentes canciones. El espíritu es lo que está en todo. Por eso es que si hay un elemento común en todas las religiones es la búsqueda de Dios, porque si no busca a Dios, ya se puede llamar otra cosa, secta y demás, pero lo que realmente estamos buscando a Dios, nos enfocamos en un camino religioso o buscamos la espiritualidad, prescindiendo del camino religioso si no encontramos uno una canción con la que podamos bailar. Por eso podemos ser espirituales y no ser religiosos, y podemos ser religiosos y no ser espirituales. Pero de todas maneras, eso lo va guiando, ¿no? el alma de cada persona. Yo creo que también tiene que ver con los tiempos donde nacemos. Digamos, una persona quizás hace 100 años necesitaba un espacio donde instruirse en lo espiritual y a partir de ahí nacieron los grupos religiosos o ese tipo de camino que están desarrollando. Pero la búsqueda es muy auténtica porque es la búsqueda de Dios o de la trascendencia, de una vida más trascendente, ¿no? Yo tengo que ir un momento a publicidad. Wow, qué Sí, programa. tomen ahí sus notas Las porque tengo continuamos con Julio y le damos la bienvenida a Manuel Olivero. Nos vamos un momentito a publicidad, me parece enriquecedor hasta más no poder y hablaría contigo sobre la parte de la parte de la psicología, porque de repente tú entiendes que por religión y por fe
tú tienes un problema de un trastorno de depresión y la fe te va a curar. Y yo creo que tú necesitas, además de tu fe, necesitas la práctica de un profesional. Vamos a publicidad, ya venimos. Lo que está ocurriendo con esta mesa es